Hola amigos del Nahual, hoy vamos a hablaros de las heridas. ¿Por qué? Porque todos los que tenemos animales de compañía nos hemos encontrado en más de una situación con heridas por mordisco, por una pelea, por no sé cómo se la ha hecho, la oreja que le sangra, una patita se ha cortado. Todo esto que nos hace ver sangre, nos hace asustarnos y nos hace salir corriendo al veterinario, cuando a lo mejor el problema no era tan grave, era una cosita pequeña que tú podías haber solucionado en casa, igual que cuando tú también te cortas o tienes cualquier problema y no sales corriendo al hospital para que te arreglen. Entonces, en este vídeo, que es un poquito largo, pero es importante, vamos a poder valorar en qué momento me tocará correr, qué puedo hacer yo también con esa herida, más luego el mantenimiento de una vez que esa herida está, cómo puedo hacer para ir cada día limpiándola, solucionándola y ver cómo va cicatrizando rápidamente. Pues todos estos truquillos es lo que os vamos a contar hoy. Tenemos nuestro animal que ha empezado a sangrar, hemos localizado la zona por la que está sangrando. Si sangra profusamente tenemos que taponar rápidamente esa herida, tenemos que coger un pañuelo, lo que tengamos a mano, un trozo de camiseta, lo ponéis encima y tenéis que apretar fuertemente. Esto en caso de heridas graves que esté sangrando muy fuerte. Es importante intentar cortar la hemorragia presionando con un pañuelo o un trozo de algo blandito, algodón mejor no porque luego se queda todo pegado, pero algo que podáis usar para comprimir. Y lo apretáis fuerte y vais corriendo a un veterinario. En este tipo de heridas, pues poco podéis hacer porque es urgente y hay que correr. Pero en el resto de heridas, que son las usuales, que de pronto me encuentro que el animal tiene sangre, no sé qué ha ocurrido, o se ha pegado con otro perro, el perro del vecino, y de pronto veo sangre. Sangre en sus patitas, sangre en su boca. Lo que tengo que hacer es valorar la gravedad. Voy a revisar bien dónde tiene las heridas, voy a ver si está perdiendo mucha sangre o realmente está dejando de sangrar, y lo que haré es limpiar toda la zona. Si hay barro, si hay restos del suelo, de hierbas, piedrecitas, pelos, todo esto tengo que limpiarlo bien. Para limpiarlo no uséis agua oxigenada. El agua oxigenada lo que hace es destruir el tejido. En un principio reúne mucho oxígeno, se produce una reacción muy potente que acaba con todas las bacterias y con cualquier otro bicho que haya podido entrar ahí, pero el problema es que también daña las células de alrededor. Y vemos cómo la piel del animal y las células del animal, en vez de estar rositas, se vuelven blancas. Es por este efecto del agua oxigenada de quemar. Entonces no aconsejamos que la hagáis con agua oxigenada. Sí con agua y jabón. Podéis coger una esponjita suave y limpiar bien para ver lo que ha ocurrido. Muy importante siempre recortar el pelo de alrededor. No dejéis nunca una herida, por muy pequeñita que sea, aunque sea simplemente un gato que ha mordido a otro y le ha clavado un agujerito muy pequeñito, siempre tenemos que cortar el pelo de alrededor, dejando un buen roal todo alrededor sin pelo, para que se vea muy bien la zona y para evitar que los pelos, el problema que tienen los pelos es que la heridita, aunque sea pequeña, está soltando un juguillo, un suero. Este suero va a hacer que se queden todos los pelos pegados encima y hacen un tapón. Y este tapón, cuando revienta, tenemos de un agujerito así de pequeño, tenemos un agujero así de grande. Por eso es muy importante siempre que cortéis todos los pelos que hay alrededor, en todas las heridas, aunque sean pequeñas. El siguiente paso, una vez cortemos todo el pelo de alrededor de la herida, es valorar si tenemos dentro algún objeto. Hay algunas heridas que pueden ser punzantes y se puede haber metido dentro un trozo de cristal, un trozo de hierro, o haber sido simplemente un pinchazo y ha salido, o ha sido un mordisco, con lo cual no vamos a encontrar tampoco residuos dentro, pero es importante mirar un poquito por si tenemos algún objeto o algún cuerpo extraño que nos pueda perjudicar en la cicatrización. Una vez revisado todo esto, tenemos que proceder a el tratamiento real para curar esta herida. Generalmente todas las heridas, desde la más pequeñita hasta la más grande, y esté infectada o no esté infectada, porque hay veces que encontramos animales que llevan días con una herida y en esa herida ya se ha producido una fuerte infección. En cualquier tipo de heridas, esté infectada, sea reciente o sea muy antigua, nos falte tejido o ocurra una necrosis o una infección en esa zona, es muy interesante el uso de la miel. Siempre os vamos a aconsejar miel en todas las heridas y sobre todo cuando hay
trozos de tejido que falten. Entonces tenemos una herida que no estaba sangrando tanto como para tener que taponar y salir corriendo al veterinario, sino que me ha pillado en el campo, me ha pillado en casa, me da tiempo a ver qué está ocurriendo, de dónde viene esta sangre. Bueno, pues ya tengo la herida limpia, ya he cortado todo, ya tengo un poco controlado el tema, aunque puede seguir sangrando, y lo que voy a hacer es asomarme dentro de la herida para ver la profundidad. Es importante porque, por ejemplo, en caso de mordiscos, un animal grande que muerde a otro más pequeño, esta pinza que hace, por ejemplo, si la hace en el tórax, puede llegar a profundizar y llegar a la pleura y llegar al pulmón y causarnos un problema grave, un neumotórax. O si le ha cogido en la zona del vientre, el colmillo puede haber profundizado y estar penetrando en la cavidad abdominal y nos puede causar una peritonitis y otro tipo de problemas si no nos percatamos de que realmente ha perforado. Por eso es importante, por el agujerito donde tengamos la herida, levantar y asomarnos para confirmar que es simplemente superficial, que lo único que se ha roto es la piel, que puede ser muy escandalosa, puede haber sangrado mucho, puede incluso seguir sangrando, pero que generalmente no es muy grave y tampoco tenemos que asustarnos. La manera de actuar, una vez que esté todo limpito, estén los pelos recortados, tenemos que empezar una cicatrización buena de esa herida. Para cicatrizar, lo más rápido que hemos encontrado es la miel. Una miel que sea de calidad. Una miel de calidad se puede encontrar en cualquier herbolario. No vayáis al supermercado a buscar las mieles que venden allí porque no suelen ser muy buenas. Entonces, cualquier miel, en principio, os puede servir para este proceso tan importante que necesitamos de cicatrización. ¿En qué casos se puede usar la miel? En todos los casos donde haya heridas, incluyendo heridas donde falte tejido. Es decir, a mi animal le han atropellado, o mi animal le ha mordido otro, o me he encontrado un animal y no sé cómo, pero le falta un trozo de carne. Tenemos un agujero bastante grande con pérdida de tejido. Ahí se puede usar la miel sin ningún problema. La miel tiene varias propiedades. En principio, la acidez de la miel no permite que ningún microorganismo viva en ella. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo echamos sobre una herida que esté infectada, no va a quedar ni una sola bacteria, ni un solo hongo, ni nada, porque nada puede sobrevivir con el pH tan ácido que tiene la miel. La miel además es muy dulce y esto hace que ejerza una presión osmótica sobre cualquier tipo de bacterias que haya en la herida, infectándola, y lo que va a hacer es destruir todas las bacterias que vivan allí. Es decir, que por estos dos medios, tanto por el azúcar que lleva como por la acidez que tiene, no permitirá que una herida infectada dure más de un día o dos. Eso unido a todos los elementos que tiene la miel para alimentar las células, lo que va a hacer es que en muy poquito tiempo empiece a crecer células nuevas. Vamos a ver cómo cada día esa herida empieza a crecer la carne y a ocupar todo el espacio que antes teníamos con falta de tejido. Con lo cual, por un lado, nos trata la infección de una manera muy fuerte, muy potente. En un día o dos tenemos solucionada cualquier infección, haya pus, esté maloliente la herida, esté amarillo, tejido muerto, da igual en el estado en que nos encontremos la herida. A ese animal le ponemos miel y vemos en 2 días un cambio que no os lo esperáis. Incluso hemos tenido muchos animales que querían amputar la pata por heridas muy graves, que llegaban incluso hasta hueso o que se habían quedado sin zonas enteras de piel, y hemos conseguido con la miel que crezca a una velocidad tan rápida que ya no han querido amputar, porque la solución es muy buena. ¿Qué más cosas podemos usar? Cuando un animal lleva mucho tiempo con una herida y nos lo acabamos de encontrar y esa herida está ahí totalmente horrible, también podemos ver que la zona se ha inflamado, que puede tener toda su pata o su cabeza, esté muy inflamada, muy caliente. En este caso la arcilla nos va a ayudar muchísimo. La arcilla tiene muchas propiedades. Aquí lo que estamos buscando con la arcilla es arcilla que se vende en herbolario, en polvo, lo mezclas con agua en un bol y esa arcilla se la vamos a poner por toda la zona que tenga inflamada. Por cierto que esto también sirve para cualquier picadura de cualquier animal y de pronto vemos que el animal se inflama, lo tiene caliente, le duele, pues ahí enseguida poner arcilla.
ya haya sido por cualquier tipo de animal venenoso, desde una avispa, una abeja, cualquier cosa. Nos va a ayudar siempre la arcilla. La arcilla, cuando la echamos alrededor de la herida, para usar la arcilla en la herida, hay casos que nos podría interesar o no. Entonces, para no equivocarnos, lo que vamos a hacer es poner la arcilla alrededor de esa herida. ¿Qué vamos a conseguir? Que toda la inflamación que está teniendo el animal por toda esa zona va a bajar muy rápidamente. Y la arcilla consigue también sacar toda la podredumbre que pueda haber por todo el tejido de alrededor, lo va a sacar. La arcilla, una vez que se seca, se cuartea. No nos interesa en pieles que estén muy delicadas que ocurra este proceso de cuarteo. Con lo cual yo lo que recomiendo es que cuando echen la arcilla, antes de que se seque y se cuartee, porque al romperse también se puede romper la piel, lo que hacemos es o seguir mojándola para que esté durante más tiempo húmeda, o envolverlo incluso en un papel film de este transparente, o directamente cuando vemos que ya está sequita y que ya no va a hacer efecto, la quitamos. Para quitar la arcilla tenemos que lavar la zona, tenemos que ablandar de nuevo esta arcilla echando agua, agua templadita, y con una esponjita vamos quitando los trocitos de arcilla. Vais a llenar la casa de arcilla y la casa de miel, pero realmente merece la pena porque en muy pocos días vais a ver un cambio espectacular. Os podemos contar 1000 casos de heridas. Tenemos el caso de un cerdito de 2 días que llegó, nos lo dieron porque estaba moribundo, realmente pensó que se moría y hubiera muerto, porque la herida que tenía no llegaba a perforar el abdomen, pero hacía un bolsillo bastante grande para el tamaño que tenía el cerdo. Era una parte muy grande del cerdo, se había quedado hueca, y ese hueco lo había rellenado con estiércol y con toda la caca del lugar donde vivía. Esa herida parece ser que se la provocó su madre, porque empezaron a aparecer todos los cerditos muertos, muy pequeñitos, como 1 día, 2 días, empezaron a morir. Y este, cuando lo recuperó el hombre, todavía estaba vivo, estaba muy mal, se había quedado frío, no había comido y estaba bastante grave. Y bueno, la herida, cuando nos la trajo, después de todo el día con el estiércol ahí metido y horrible, olía muy mal, olía realmente mal. El cerdito estaba pudriéndose con esa herida. Lo que hicimos fue limpiar, sacar todos los trocitos de estiércol, de paja, todo lo que encontramos dentro. Aún así todavía quedaron trozos dentro porque se meten dentro del tejido, no puedes lograr dejar todo muy limpio cuando ha estado en un sitio tan sucio. Pero bueno, lo que hicimos es rellenar todo ese hueco con miel. Empezamos a rellenar. Al día siguiente, bueno, a las pocas horas, empezamos a limpiar y volvimos a rellenar con miel, y así cada 3 o 4 horas volver a limpiar y meter más miel. A los 2 días ya no salía nada, ya no salía ningún pizquito, ya no olía la herida mal, ya empezó a cicatrizar, le cambió el color de estar blanquita, la carne blanquita, tendiendo ya muerta, empezó a volverse rosa, empezó a revivir y al animal dejó de dolerle. Esto es un hecho muy curioso. Y es que encontramos animales como este cerdito de este tamaño con una herida así de grande y le estábamos curando y la verdad es que no le dolía. Ahora vamos a hablar del tratamiento también que se les puede dar a estos animales que tienen heridas para controlar un poquito ese dolor y ayudar a la cicatrización. Bueno, el simple hecho de que la herida ya esté limpia, que no haya restos de infección y que no esté inflamado, ya hace que el dolor casi desaparezca y podamos manipular sin ningún problema a este animal con esa gran herida, sin que se esté moviendo, sin que manifieste dolor y podamos trabajar tranquilamente para seguir mejorando. Una vez que la herida ya empieza a crecer el tejido, ya está todo perfectamente cerrándose, está limpio, no hay infección, no hay nada, lo que más tarda en crecer es la piel. La piel es un tejido que va muy lento, entonces tenemos heridas que han cerrado muy bien, que si se veía el hueso ya no se ve el hueso, que está todo perfecto, pero la piel va a tardar mucho todavía en ir cerrando y cerrando y cerrando. ¿Cómo podemos acelerar este proceso de crecimiento de tejido, de piel, en nuestros animales? Pues a ver, por un lado podríamos seguir con la miel, lo único que ya cuando echamos miel en su piel esperando que crezca, pues nos va a dejar la casa toda pegajosa. Entonces podemos usar otros productos, como son cremas que llevan plantas que son cicatrizantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho usar, aunque sea un nombre comercial, el Tulgrasum,
El Tulgrasum lleva sustancias que aceleran el crecimiento de los tejidos. Otra planta, el extracto de centella asiática, que está en un producto que se llama blastoestimulina. La blastoestimulina en crema no me gusta mucho usarla porque lleva antibiótico. Si veo que puedo tener todavía infección o tal, puedo echarle esa crema, está bien. Pero si no, la blastoestimulina la venden también en otros formatos, en líquido, en polvitos, y eso nos va a ayudar también a la cicatrización. Otros productos, el Linitul, es también otra cremita que también se vende en parches impregnados de la cremita de Linitul que se coloca en la zona. Si usáis parches, lo único que luego hay que ponerle un vendajito para que sujete. O en crema, lo echamos y lo dejamos actuar. Una pregunta que nos hacéis mucho es: tengo una herida, ¿tengo que tapar la herida o la dejo al aire? Pues bien, todo lo que son heridas, siempre que esté al aire, va a cicatrizar mucho mejor. ¿Qué problema hay? No podemos dejar tampoco que la herida se seque. Una herida que esté húmeda, que para eso podrían servir estas cremas de las que hemos hablado, el Linitul o el Tulgrasum, una herida que esté con ese ambiente húmedo hace que las células crezcan muy rápidamente y enseguida se va a formar un tejido de granulación, un tejido cicatricial, y va a crecer la piel y todo muy rápidamente. Sin embargo, una herida que la deje secar, lo que va a ocurrir es que va a hacer una costra. Todo lo que sea una costra encima de una herida no va a acelerar la cicatrización, al contrario, nos va a retrasar. ¿Por qué? Porque debajo de la costra, que es todo ese tejido que se ha quedado seco, debajo podemos empezar a tener un ambiente húmedo en el cual está calentito por el cuerpo, y cuando nos demos cuenta podemos empezar a generar ahí una infección y no nos damos cuenta, porque viene de una herida que estaba sucia, que había sido un mordisco, que tenía mucha antigüedad y ya tenía pus, y no nos hemos dado cuenta, hemos dejado que crezca esa capa de costra y debajo se nos forma incluso un absceso de pus que acabará reventando y haciendo un agujero todavía más gordo del que ya teníamos. Entonces, heridas al aire sí, pero que no se sequen. Para eso tenemos que usar las cremitas estas que os he comentado. Esto lo veis también la gente que se hace tatuajes. Cuando te hace un tatuaje, si lo dejas tal cual, te va a hacer una costra que cuando caiga la costra el tatuaje se va. Sin embargo, ¿qué te dicen siempre que te hace un tatuaje? Échate una vaselina para mantener ese ambiente húmedo en el cual la piel va a cicatrizar muy bien, pero sin hacer costra que nos perjudique luego a largo plazo. Entonces, ¿en qué caso debería tapar una herida? Pues una herida podríamos taparla, por ejemplo, si está en alguna extremidad, si vemos que la sustancia que yo quiero poner, por ejemplo, es al principio, tengo infección, tengo falta de tejido, bueno, pues ahí me interesaría usar miel en una gasa y la gasa la voy a poner encima de la herida. Claro, la gasa se me va a caer y el animal se la va a quitar. Ahí sí que me puede interesar poner un vendajito. Peligros de los vendajes: que esté demasiado apretado. Si yo aprieto un vendaje y creo que no lo he apretado, pero no me di cuenta, lo que va a hacer es que la pata se va a empezar a inflamar. Por eso, si vais a poner un vendaje, a la media hora, a las 2 horas, a las 4 horas, mirad que las dos patitas estén del mismo tamaño, que esta no esté empezando a ponerse más gordita que la otra. Mucho ojo con eso. En cualquier momento que veamos que esto se está inflamando, tengo que quitar rápidamente el vendaje. De todas formas, lo vais a quitar muy a menudo, porque las heridas, el único truco que tienen para que cicatricen perfectamente es la constancia y la limpieza. No podemos hacer una limpieza al día en una herida que está muy mal. Al contrario, hay que hacer por lo menos 3 limpiezas al día. Con esto os aseguro que en muy poquitos días cualquier herida de cualquier naturaleza y con cualquier aspecto va a curar, pero además muy rápido, os va a sorprender. Otro caso en el que también voy a usar un vendaje para tapar es cuando la lesión sea superficial, me falta un trozo de piel, tengo que dar tiempo al cuerpo a que fabrique toda esa piel y me interesa que esté en un ambiente húmedo. Entonces puedo usar los parches estos que hemos comentado, de Linitul o de Tulgrasum. Esos parches se van a colocar encima de la herida y tengo que vendarlo para que no se nos caiga. Siempre eso, con la precaución de no apretarlo demasiado. Una vez que pongo la venda se va a caer hacia abajo, entonces necesitaré sujetarlo con esparadrapo al pelo para que no se nos caiga. En una herida, sobre todo al principio, puede haber dolor.
Luego, según va cicatrizando, vais a ver como en 2 o 3 días el animal ya no va a necesitar ningún tipo de antiinflamatorio ni antiálgico, porque no va a tener dolor, vais a poder tocarle la herida sin ningún problema, está haciendo vida normal, si habéis seguido todos los consejos estos que os hemos comentado, y vais a ver que realmente no necesita tomar ningún compuesto químico para controlar ese dolor. Sí es cierto que con homeopatía el árnica lo usamos muy frecuentemente, en cualquier traumatismo, en cualquier herida, en cualquier golpe, después de cirugías incluso, lo que usamos nosotras es el árnica. El árnica a nivel homeopático funciona muy bien y va a acelerar la cicatrización, va a servir como antiinflamatorio y también para quitar el dolor si existiera. Esto sí se puede dar durante un tiempo que necesites, porque no le va a causar ningún problema al animal, no tiene ningún efecto secundario usándolo para estos casos y a nosotras nos gusta mucho. Pero es igualmente, realmente vemos que en 3 días no es necesario seguir con ningún antiinflamatorio ni nada porque el animal va a estar muy bien. En heridas que están muy infectadas y que al animal esa infección le ha llegado a la sangre y le vemos que está decaído, que sus glóbulos blancos han aumentado porque esa infección está demandando toda esta respuesta del sistema inmunológico, en algunos casos sí podemos usar antibióticos, que todo esto ya tiene que ir por cuenta evidentemente de vuestro veterinario, que valore la mejor opción de medicación para vuestro animal y esa herida que pueda tener. Pero si no, sí que os puedo decir que en cualquier tipo de herida de vuestro animal, se ha caído, se ha cortado con una lata, le ha ocurrido algo, no hace falta usar este antibiótico. Si hacéis estas limpiezas y todo esto, os vais a dar cuenta lo rápido que cura, que no va a tener ningún dolor y se va a acelerar todo muchísimo más. Otra pregunta que también me hacen mucho es cuando se rompe una uña. Se rompe una uña y es muy escandaloso, el animal empieza a tocarse la uña, vemos sangre por todas partes, llega la sangre hasta las paredes de la casa, se ha enganchado con cualquier cosita, la uña se ha partido o estaba jugando en el parque. Es un tema frecuente también de ver. ¿Qué hacemos en este caso en el cual el animal ha perdido una uña, se le ha partido? Las uñas de los perros tienen dentro un trocito de carne. La carne que ellos tienen aquí también entra dentro de su uña, que está hueca. No llega hasta la punta, sino que se queda bastante más atrás. Con lo cual, si la uña se parte por aquí, no va a sangrar. El problema es cuando la uña se parte por aquí, que ya hay vasos sanguíneos y vasos nerviosos, que por eso también duele mucho cuando una uña se parte por la zona donde ya hay carne. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a sangrar muchísimo. Son heridas que son muy pequeñitas, pero son muy escandalosas por la cantidad de sangre que puede llegar a salir y que no hay forma tampoco de taponar fácilmente, porque en otros sitios podemos apretar, pero en una uña no puedes apretar para intentar cortar esa hemorragia. Sí podemos irnos más arriba, hacia el dedo, y hacer un torniquete en el dedo. Eso sí va a cortar la hemorragia que está ocurriendo en la punta de la uña, haciendo un torniquete en el dedo. La manera más rápida de cortar una hemorragia de una uña, pues si vais a ir al campo, ya le ha pasado más veces porque sus uñas están frágiles, podéis llevar al campo unas barritas que venden en la farmacia que lleva un metal, por ejemplo el aluminio o la plata. Estos metales lo que hacen es que al contacto con la carne producen una quemadura inmediata. Entonces estas barritas, por ejemplo la de plata, en cualquier caso que veamos que nuestro animal se ha roto la uña y está sangrando profusamente, con la barrita lo acercaré a la zona donde se ha seccionado las arterias y vamos a ver cómo enseguida se produce una quemadura, una vasoconstricción y deja de sangrar inmediatamente. Para esto también hay polvos hemostáticos que se llaman, son frasquitos. Esto lo tienen mucho las peluqueras caninas. Siempre una peluquera cuando está arreglando a su animal, luego le corta también las uñitas y con frecuencia puede pasarse al cortar y hacer alguna pequeña herida y que sangre. Para eso tienen ellas estos polvitos, lo echan, igual que hacíamos nosotros con nuestra varilla de metal, le echábamos ahí los polvitos e inmediatamente dejan de sangrar. Son métodos que podéis tener en casa, que son cositas baratas, tanto los palitos de plata como los polvos hemostáticos, los podéis tener en casa para, en un momento dado, no tener que salir corriendo al veterinario y más, esto siempre pasa en horario de urgencia, de noche, fin de semana, y os cobran una pasta por ir y arreglar la uña, pero claro, es normal, no vamos a dejar al perro sangrando, ¿no? Entonces tenemos que ir
Pero si tenemos esto en casa nos vamos a evitar también muchos problemas y por muy poquito dinero. Son cosas que os viene bien, siempre os comentamos cositas para que tengáis en vuestro botiquín, porque así vosotros también podéis tomar las riendas y no asustaros, tener herramientas y bueno, siempre, como os decimos, cualquier duda que tengáis, cualquier problema o no me atrevo a hacerlo, vais corriendo a vuestro veterinario que os va a ayudar. Pues muchas gracias por habernos escuchado hoy y nos vemos en otros vídeos.